Lo primero que se me planteaba era decir, bueno, ¿qué es la periferia? Entonces, al margen de esa división, o sea, hay una periferia, una gran periferia, que es las diferencias que hay entre norte y sur, ¿no? O sea, que esas son, digamos, como dos periferias abismales, ¿no? Los países del norte y los países del sur. Pero al margen de eso, dentro de la exclusiva perspectiva de los países desarrollados, hay una periferia que es el mundo de los pobres y de la exclusión. Dentro de la exclusión, define el mismo, o sea, la misma administración define quiénes son los excluidos, pues enfermos crónicos, mujeres maltratadas, emigrantes sin papeles, etnias marginadas, o sea, una serie de colectivos en riesgo de exclusión. Aparte de los excluidos, los pobres que viven, pues eso, prácticamente en albergues, como es el caso de la Fundación San Martín de Porres, que acogemos a gente sin hogar. Y esa exclusión está en nuestra sociedad. ¿Por qué está en nuestra sociedad? Porque la globalización está engordando la injusticia y sobre todo también anestesia las conciencias individuales. Hay unas estructuras sociales y de poder que condicionan toda esta situación de reparto injusto de la riqueza. Una indiferencia social y falta de valores, porque tras la omnipresente crisis se esconde un modelo de organización que agranda las diferencias sociales. Se pierden derechos fundamentales y muchos ciudadanos tienen serios problemas para llevar una vida digna. Cada vez nosotros cuando pensamos en nuestra sociedad vemos que en aras de darnos una serie de seguridades nos están recortando una serie de derechos. Periferia, entonces, para mí son todas esas víctimas que ese orden social y económico va dejando en el camino. Esas personas que cada día se ven descolgadas de unas condiciones de vida aceptables que les permitan vivir con dignidad. Cáritas en marzo sacó un informe que le hizo mucho daño al ministro de Economía, ¿no? El informe FOESA, donde determinan algunos valores de la riqueza y la pobreza y las personas que están afectadas, ¿no? Y otro dato curioso de ayer mismo es un informe de la Asociación de Empresas de Trabajo Temporal que habla en España que hay unos 700.000 jóvenes menores de 25 años que ni estudian ni trabajan. Claro, hablando de que hay un 50% de paro juvenil, pues esto simplemente estamos hablando de personas que tienen todas las posibilidades y toda la intención de acabar en la exclusión social, ¿no? ¿Qué dice Cáritas en el último informe? Solo voy a leer dos cosillas, ¿no? Dice, nos enfrentamos a una sociedad fracturada. Dice, con el tiempo, o sea, y lo que es peor, ¿no? La fractura social se ha instalado entre nosotros y con el tiempo cada vez será más difícil que las personas empobrecidas puedan salir de la exclusión. Las causas, una de las causas que pone, pues dice, es la destrucción de empleo, la moderación salarial, la reducción de las prestaciones sociales y de las cuantías no contributivas de los desempleados, las mayores exigencias para percibir el subsidio, que es uno de los recursos que antes había para la gente que no tiene recursos, para los excluidos, y el aumento de algunos impuestos, como el IVA o las tasas, los tipos marginales de IRPF, etc. De todo ello explica que los indicadores de desigualdad en España arrojen los niveles más altos de la Unión Europea. Bueno, estas noticias a mí me afectan personalmente, porque vocacionalmente siempre he estado en este mundo un poco de la marginación y la exclusión. Con minusválidos, con personas sin hogar, y últimamente cada vez más en la parroquia se ven personas en paro y con oscuras perspectivas de trabajo. Como laico dominico, pues intentas dar una respuesta que sea digna y testimonial en esos entornos, ¿no? Es verdad que a nivel de Fundación San Martín de Porres y a nivel de todas, la pobreza está institucionalizada y hay unos manuales de buenas prácticas para que los profesionales
de alguna forma respondan salvaguardando la dignidad de las personas con las que tratas, porque estás tratando con personas. Los pobres no son unos desconocidos, o sea, antes la pobreza era más invisible, ahora la pobreza se visibiliza mucho más porque todo el mundo conoce a gente pobre, ¿no? O sea, y lo ves y lo vives. Entonces, hay unos manuales de buenas prácticas para que esos profesionales respondan a estas necesidades, ¿no? Pero que de alguna forma yo creo que a nivel de la comunidad laica o la comunidad dominica que hay ahí en el albergue, o sea, se personalizan y se interiorizan, ¿no? Para dar una respuesta que pasa, en principio, por reconocer la dignidad de las personas que se encuentran en esas situaciones, acoger y atender sus requerimientos básicos desde los organismos y estructuras que tenemos disponibles. O sea, hay que darle salida. La pobreza, lo primero que tenemos que hacer es intentar quitarla, paliarla y darle salida. Además, como personas que son, estar receptivos, cercanos, abiertos a sus necesidades y sus expectativas. Darles el protagonismo de su vida, dejarles expresarse, hacerles sentir importantes. Conscientes de que algunas veces los pobres son difíciles. Dentro de la pobreza que llega al albergue, hay muchos que lindan la enfermedad mental, ¿no? Aunque realmente, normalmente no acogemos porque no es un sitio específico para enfermos mentales, con lo cual esos se derivan hacia otras instituciones como San Juan de Dios o otros tipos de albergues específicos de ellos, ¿no? Y como decía una compañera, dice, los pobres no huelen bien, físicamente, cada vez es menos, porque además cada vez vienen chicos más jóvenes a los albergues, o sea, hay una población como muy diversa de lo que era hace unos años, ¿no? Y entonces hay que superar escrúpulos y rechazos porque merecen ser atendidos, y atendidos adecuadamente. Y finalmente, dar respuestas humanas y solidarias a su necesidad de desarrollo y comunicación, desde el sincero interés y afecto. Porque desde la fe, todo lo que hacemos por defender la dignidad de la persona y el reconocimiento de sus derechos individuales y colectivos, significa construir el reino de Dios. Luchar por erradicar la pobreza del mundo y buscar un mundo más humano es ciertamente una labor evangélica inexcusable. Y en este sentido me resonaba la presentación que viene ahí en los papeles, en la presentación que nos han dado, ¿no? Jesús inicia el texto que habéis tenido la oportunidad de ver. Jesús inicia su vida pública en la periferia, en Galilea, lejos de Jerusalén y del templo. Y no solo en sentido geográfico, sino existencial y profético. Id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios. Y en este sentido, esa misión de Jesús puede servirnos también a nosotros, discípulos elegidos y enviados a transmitir y proclamar su mensaje de salvación en los tiempos que nos toca vivir. Hoy también hay ciegos, cojos, leprosos, sordos, muertos, víctimas que sufren la injusticia del mundo, que han de ser objeto prioritario de nuestro mensaje de salvación. O sea, Jesús comienza dedicándose y manifestando su mesianismo en esas personas. O sea, el primer testimonio, el primer mensaje, la primera preocupación es acercar a todos los marginados, a los pobres, a los desclasados, de alguna forma acercarlos a Dios, o sea, hacerles sentir la presencia de Dios para ellos, ¿no? Entonces, allí donde alguien sufre, donde alguien llora, donde alguien se desorienta, donde hay marginación, desesperación o dolor, allí debe haber una palabra de esperanza, de consuelo, de misericordia, de aliento, que reanime su espíritu y su fuerza personal. Y entiendo que estar presente en este lado de la periferia creo que es una labor prioritaria y necesaria que se nos exige a toda la familia dominicana. ¿Y por qué? Tenemos un montón de referentes para animar nuestra acción en ese campo. Dice, el primero es, voy a leerles una cita que me parecía interesante y que por lo menos la tenemos que haber oído alguna vez, de nuestro Padre Domingo, ¿no? En la biografía que escribe, dice, cito,
Por el tiempo en que continuaba estudiando en Palencia, se desencadenó una gran hambre por casi toda España. Entonces él, conmovido por la necesidad de los pobres y ardiendo dentro de sí en amor de compasión, se resolvió con un solo acto obedecer a la vez los consejos del Señor y reparar en cuanto pudiera la miseria de los pobres que morían de hambre. Vendió pues los libros que poseía, aunque le eran verdaderamente necesarios, con todo su afán, fundando una cierta limosna. Distribuyó y donó lo suyo a los pobres. Yo cuando leía esto me acordaba de que fundando una cierta limosna es fundando un pequeño albergue, como el que tenemos nosotros en Madrid, ¿no? Entonces creo que, bueno, que es un primer ejemplo que como dominicos tenemos que sentirnos o nos tiene que afectar, ¿no? El Papa Francisco en la Carta Alegría del Evangelio habla mucho de los pobres, ¿no? Lo comentábamos antes con el Padre Emilio. Entonces os voy a leer una serie de citas. Dice: así como el mandamiento de no matar pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y de la inequidad. Esto es un a priori o es una teoría política, ¿no? Pues una consigna que nos lanza el Papa y que de alguna forma hace un juicio de valor sobre el sistema en el que estamos metidos, ¿no? Donde yo no voy a entrar. Un poco más adelante añade: se ha desarrollado una globalización de la indiferencia. Casi sin advertirlo, nos volvemos incapaces de compadecernos, un término muy dominico, ante los clamores de los otros. Ya no lloramos ante el drama de los demás, ni nos interesa cuidarlos, como si todo fuera una responsabilidad ajena que no nos incumbe. Y nos propone dos cuestiones fundamentales para este momento histórico. La inclusión como una tarea urgente para los cristianos, ¿no? Y para todas las comunidades y para toda la fraternidad, toda la hermandad nuestra, ¿no? Dice, la inclusión social de los pobres y luego la paz y el diálogo social. Y también el maestro de la orden, en la última homilía de despedida en la visita que ha hecho ahora en Atocha, que nos dijo, nos animaba como dominicas y dominicos a volver a los orígenes de la orden, a la pobreza mendicante, al testimonio de vida ejemplar, a la contemplación, a la fraternidad y sobre todo a la misericordia. Con estos a priori, ¿cómo interpretar nuestro compromiso dominicano en esta sociedad en que vivimos con estas características particulares que tiene y con esta tarea que nos plantea el Papa? ¿Cómo predicar en esta sociedad excluyente? ¿Cómo acercarnos o cómo acompañar a esas personas descolgadas de la sociedad que exigen su espacio de dignidad? Pues un poco en el guión ponía tareas y retos que nos plantean la periferia, ¿no? En principio creo que tenemos que desarrollar una vocación abierta a la escucha, a la acogida y a la esperanza, en la línea de dar lo contemplado, ¿no? O sea, dar lo contemplado no solamente es dar, sino sobre todo estar abiertos porque, como decían antes Rosa y Pepe, algunas veces también aprendes de lo que te enseñan otros, ¿no? De otras formas de vida, y entonces aprendes y puedes contestar, ¿no? Dice, los excluidos y los pobres de nuestra sociedad no pueden sernos indiferentes. No tienen culpa de su marginación, que es una tentación que tenemos muchas veces, ¿no? El drogadicto, el que no ha estudiado, el que no sé qué. O sea, dices, claro, es que pagan por unos actos llevan unas consecuencias, ¿no? Pagan por sus consecuencias, pues no siempre. Y sobre todo, o sea, hay muchos más factores, o sea, no hay que ser eso de no juzgar, ¿no? O sea, muchas veces hay que ser generosos y caritativos en el tema para, dice, no culparles de su marginación, sino más bien son víctimas de un sistema elitista y competitivo que deja fuera de juego a los que no necesitan. Tampoco podemos ser insensibles, porque son los favoritos de Dios. Lo que hagáis por uno de estos pequeñuelos, por mí lo habéis hecho. Dice Francisco en su exhortación: hacer oídos sordos a este clamor del pobre,
cuando nosotros somos los instrumentos de Dios para escuchar al pobre, nos sitúa fuera de la voluntad del Padre y de su proyecto. Nuestra predicación ha de ser encarnada. Cualquier acción, iniciativa o movimiento que repercuta en la mejora del mundo es una acción del reino de Dios. Cualquiera. O sea, nos tenemos que asociar y aliar con cualquier persona, sea creyente o increyente, que realmente en sus acciones, en sus iniciativas, promueva una mejora y una mayor humanidad en el mundo. Porque eso es ir fundamentando y creando el reino de Dios. El Evangelio supone dinamizar la vida comunitaria, hacerla más fraterna y esperanzadora, más comprometida con los otros, en la construcción de un mundo más justo y humano. También dice el Papa Francisco, confesar a un Padre que ama infinitamente a cada ser humano implica descubrir que con ello le confiere una dignidad infinita. Confesar que el Hijo de Dios asumió nuestra carne humana significa que cada persona humana ha sido elevada al corazón mismo de Dios. Creo que es importante otra tarea en esta sociedad que hablábamos de que no tenía valores, o sea, donde realmente hay una indiferencia social y una falta de valores. Dice, no puede construirse la paz sin una escala de valores y una ética que promueva una sociedad más justa y humanizada. Como creyentes hemos de responder haciendo vida los valores de la solidaridad y el amor en nuestro medio social. O sea, tenemos que identificarnos con esos valores, tenemos que ser realmente eco y un reflejo de la solidaridad y del amor en nuestro medio social. Y no solo frente a los grandes problemas estructurales, esos que decía que no quería entrar, o sea que, bueno, que creo que hay que ser críticos simplemente con todas las medidas sociales y uno orientarse en un sentido humanista y en el sentido en que las estructuras ayudan, pues entonces pues uno colabora. En el sentido que no ayudan, pues uno critica. Bueno, no solo frente a los grandes problemas estructurales, sino en los gestos simples y cotidianos de las necesidades de cada día. La ética debe revestir nuestros actos, debe revestir nuestras aspiraciones, nuestras rutinas, nuestros gestos vitales. Algunas veces nos escandalizamos mucho de la corrupción, de la corruptela, de una serie de cosas, ¿no? Y podemos ser también nosotros un poco corruptos en algunos gestos de nuestro día a día, ¿no? Por eso, el revestirse de una ética que realmente reproduzca ese sentido de la justicia y del amor y de la humanidad y del derecho de los pobres, pues es fundamental e importantísimo, ¿no? Una ética del amor y del perdón, que fomente la justicia y la paz. O sea, realmente con el amor y el perdón es más fácil que crear un entorno de paz, ¿no? Un entorno de paz en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno vecinal y en nuestro entorno social. Y otro aspecto que considero también importante es, dentro de este trato y dentro de este que también antes hemos estado comentando, la salida así de reflexión, y es otro aspecto testimonial que es importante de asumir. Y es el de saber presentarnos como creyentes, con una fe racional y contrastada. Los pobres no te preguntan, no te piden explicaciones, o rara vez o difícilmente, ¿no? O sea, pero sí que puedes cuestionarlo con tu forma de actuar, ¿no? Les puedes cuestionar que realmente tú podías hacer otras cosas y podías dedicarte a otra serie de servicios, pero estás ahí, ¿no? Y a veces estás solamente para fregar platos. O sea, que el servicio es eso, es recogerles los platos de la comida sin escrúpulos, sin ascos, sin malas caras, y fregárselos. Y ayudar a fregar el comedor, la cena y echarles una mano, ¿no? Entonces, saber dar razón de lo que creemos y vivir desde esa fe. Manifestarnos comprometidos con las causas humanitarias de nuestra sociedad, como verdadero compromiso evangélico dominicano.
y participar en los movimientos que promueven esa justicia social, como una manifestación más de nuestra fe y compromiso con los pobres. Una de las cosas que tiene la Fundación y que normalmente todas las entidades que trabajan a favor de la exclusión es que trabajan en red. O sea, estás juntamente trabajando con otras personas que no solamente trabajan con personas excluidas, sino con otros colectivos de los que os he explicado, de los que entran en los riesgos de exclusión, ¿no? Entonces, colaborar con todas esas organizaciones, pues realmente es promover esa justicia social y ese compromiso con los pobres. Bueno, termino. La verdad que no sé si debía haber dicho algo más del albergue de San Martín de Porres, que no he dicho nada, ni tampoco de la ONG Acción Verapaz, que tampoco he dicho nada, ¿no? Porque ya desde el principio he dicho que renunciaba a hablar de la grande diferencia y las periferias del norte y el sur. Dice, 2 obras sociales dominicas, que por lo menos sí quiero haceroslas mención, cuyo sentido es la promoción y desarrollo de las personas excluidas del primer y tercer mundo. Lo dejo a vuestra consideración y muchas gracias por vuestra atención.